Continuamos con el doctor José Luis Lara Valdés. Nació en Guanajuato en 1951, es profesor de la Universidad de Guanajuato desde hace 36 años y ha impartido en las facultades de arquitectura, en la maestría de planteamiento urbano, la de ciencias químicas, en derecho, que es en parte de programas de licenciatura de posgrado, actualmente en el departamento de historia. Voy a abrirlo un poquito, es un currículum muy extenso, lo cual es maravilloso. Ha participado en la gestión de rescate del patrimonio documental histórico, esto es muy importante, en la biblioteca del Colegio de San Pablo en Yuriria, Guanajuato, el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato, la Biblioteca Histórica del Poder Judicial de Guanajuato y el Archivo de Concentración de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Ha realizado publicaciones, es un autor de 18 libros, 2 digitales, entre los que está el Atlas Histórico del Agua en Guanajuato, de tiempo prehispánico en nuestros días, y Cuesto, libro de Ocampo, Guanajuato, un centenar de artículos y capítulos de libros. Es miembro académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y ha sido presidente en 2 periodos del Colegio de Historiadores de Guanajuato. En 2019 obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayos convocado por la 56ª Legislatura de Guanajuato con historias de municipios de Guanajuato. Va a participar con el tema del sistema viario de Reales de Minas de Guanajuato en el Camino Real de Tierra Adentro entre 1547 y 1570. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes y primero que nada quiero agradecer al equipo que está organizando esta actividad, continuando con los coloquios de estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro, ya que fueron muy insistentes, diría yo, persistieron en que pudiera venir y bueno, pues ha valido mucho la pena. También quiero mencionar que he pensado algo en Zacatecas, para Zacatecas, en esta ocasión que estoy por acá, pero yo tengo viviendo en Zacatecas probablemente más años de los que algunos de los aquí presentes nacieron después de que yo comencé a venir a meterme entre las calles y los callejones, esas bromas pesadas que decía López Velarde, que son los callejones de Zacatecas. Así que bueno, pues por favor la siguiente, ¿o no puedo yo pasar? Así que aunque el punto de vista es muy particular de Guanajuato, lo voy a ampliar, sobre todo porque he escuchado ayer y hoy planteamientos y posturas que vale la pena ya adelantar. Para comenzar, Camino Real de Tierra Adentro, Camino Real de Tierra Adentro, CRTA, ha sido integrado en la lista del Patrimonio Mundial por UNESCO. San Miguel de Allende ahora se le dice que es una villa protectora del Camino Real de Tierra Adentro y de la ciudad de Guanajuato, que es centro histórico y reales de minas adyacentes. Pero si ustedes ven un poco con cuidado, ahí nunca se menciona que sea patrimonio cultural de la humanidad. Esta es una invención del todo impuesta por grupos económicos y sociales que han logrado hacer asociación civil, incluso la de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad o Guanajuato Patrimonio Cultural de la Humanidad, para construir sus propósitos particulares. Así que bueno, si estamos pensando en estudiar mejor el Camino Real de Tierra Adentro, les pido que por favor sean muy respetuosos de lo que UNESCO nos propone, su marco teórico y conceptual, que es el legal. Carta forma parte de la lista del Patrimonio Mundial y UNESCO nos pide que estudiemos, que investiguemos y que difundamos esos valores, ya que UNESCO únicamente ha puesto en atención mundial que vale la pena. Corresponderá a todos los estados de la República Mexicana entonces aportar, difundir cuáles son esos valores, como lo que aquí he venido escuchando hace poquito, hace un momento, dónde están esos
miles y millones de trabajadores de las minas de Zacatecas, ¿dónde están enterrados? Pues por ahí es un tema enorme. Y el otro punto de vista que es crítico, mis amigos de San Miguel, particularmente los historiadores que hicieron el expediente para que UNESCO validara que se integrara a la lista de Patrimonio Mundial, usan este mapa. Y con ese mapa nos han dado la idea de que a partir de ahí comienza el camino real de Tierra Adentro. Ya veremos que solamente es una buena intención. No se llamaba así. En 1580, que es cuando hacen este mapa, en 1580, que es cuando hacen este mapa, ya había pasado 40 años de caminería en el estado de Zacatecas. En el actual estado de Zacatecas, en el mío de Guanajuato, ya había habido comunicación entre los reales de minas de mi ciudad, actualmente, Guanajuato, y esta ciudad de Zacatecas. Ya había habido comunicación y según el orden que establecía la corona española, ya había caminos reales. Vamos a ver más adelante unas referencias de cómo le llamaban a este camino que venía para acá. No es camino real de Tierra Adentro. Así que por ahí no nos quedaría mal mencionarlo. Es la historia, y al final de cuentas la historia es la base de la cultura, es la base de la identidad. Este es el mapa de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de San Miguel el Grande en el año de 1580. Por cierto, tenemos perdido el expediente. Solamente existe el mapa en el archivo de la Real Academia de Historia de España, allá en Madrid, pero no tenemos el expediente de nuestro actual estado de Guanajuato. Solamente tenemos mapas 2 y expedientes de la Alcaldía Mayor de Celaya. Los mapas corresponden a Yuriria y a Cámbaro. Y de las otras alcaldías mayores, que es la de León, ni mapa ni expediente. Guanajuato, ni mapa ni expediente. San Miguel, sí, pero solo el mapa. Bien haríamos en encontrar esos documentos faltantes para completar la información. Como esta, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un registro de minas de 1547, localizado en la antigua ciudad de Michoacán, que es Pátzcuaro, en 1547. Ahí se registran las minas de Guanajuato. Y luego, bueno, pues tenemos a partir de 1550 nuestro primer régimen de hospitales de naturales. Ahí deben estar enterrados sus mineros de aquí de Zacatecas, en los hospitales de naturales. ¿Dónde están esos hospitales? De Tlaxcaltecas. Que, bueno, no vieron nuestro amigo Toño de San Luis Potosí, pero él ha trabajado mucho como tlaxcalteca, que es el poblamiento de toda esta región con sus antepasados. ¿Dónde están los hospitales en Zacatecas? Ahí deben de estar enterrados los antiguos trabajadores de las minas. Así que nosotros teníamos ya 33 años antes de este mapa una actividad minera que comenzó a ser muy intensa, y luego inmediatamente llegan 4 naciones originarias, mexicanos, purépechas, otomíes y mazahuas, y se les otorga una espacialidad territorial para que tengan ahí asiento y puedan trabajar las minas. Igual debió de haber sucedido en Zacatecas. Pero ¿cuáles fueron entonces los grupos que trajeron hasta acá? Se dice que los chichimecas no quisieron trabajar. En este caso los teochichimecas de acá, esos ni siquiera se acercaron a trabajar. ¿A quiénes trajeron acá? Tlaxcaltecas, otomíes, ¿de dónde llegaron las otras naciones para ponerlas a trabajar? El punto entonces en esta participación mía es mostrar de qué manera ese mapa de 1580 y otros documentos que luego referiré nos ubican que sí hubo caminos reales, pongamos entre las minas de Guanajuato y San Felipe. Ahí tenemos arriba en el mapa la Mesa de los Caballos. Abajo de este lugar se encuentra el nacimiento del río Laja. Y cruzando la cañada, diríamos, esa cañada estaba el potrero de Jaso. Juan de Jaso el Viejo recibió como estancia ese territorio
Y ahí está el camino a las minas de Guanajuato, según se ubica en el mapa de 1580. Y la otra línea abajo es la comunicación entre los reales de minas de Guanajuato y San Miguel el Grande. Antonia Pompa y Pompa nos hace favor de esquematizar ese mapa por ahí de 1970 y tantos, todavía vivía el viejo. Y esto nos permite leer mejor el documento. Y bueno, este señor que está aquí al lado con una cámara también nos ha hecho favor de poner ya en tipografía todas estas señaléticas, diríamos hoy, como que el camino de San Felipe a Guanajuato, que está arriba indicado está indicado con azul, con una flecha azul. Sí, está indicado con una flecha azul y especie de torreón circular con ese techo de cono, ese sería San Felipe. Digo yo, no es el tema, pero digo yo, es el pueblo de Analco, de los tlaxcaltecas, que son los que poblaron antes de que fuera la villa de San Felipe en 1562. De ahí para allá, para llevar a los trabajadores, recuerdan el régimen que tenían que ir por tandas de todos los pueblos de indios alrededor de las haciendas, de las estancias y de los reales de minas, un tanto por ciento a trabajar, en este caso a las minas de Guanajuato. Y ahí está el camino indicado en el mapa de 1580. Y desde San Miguel tenemos un mapa de fines del siglo XVIII, pero que nos sigue indicando, como ahí está en la parte superior derecha, en la flecha azul, dice que es el camino a San Miguel el Grande. Todo el poblamiento entonces de esta región nuestra, de los reales de minas, va a suceder siguiendo pues, la costumbre de diríamos ahora, la caminería, los arroyos, las vertientes de las aguas, de los cerros, las sierras, sirven como vías de comunicación. Y ya luego, bueno, pues si se establece una industria como va a ser la minera, para el caso de Guanajuato, entiendo que aquí habría sucedido igual, intervienen la espacialidad geológica, geográfica, para hacer terraplenes, terrazas, planos, hacen terremotos, y de esa manera van poblando. Y esos templos les van haciendo sus camposantos precisamente con esos terrados, o a lo mejor esas terrazas. Tenemos que buscarlas, ustedes en Zacatecas, como nosotros lo estamos haciendo allá en Guanajuato, siguiendo los arroyos, siguiendo los ríos, podemos encontrar el origen de los asentamientos. Bueno, no tengo por qué repetirlo, pero el agua es el motor de la historia. Hay agua, ahí hay asentamientos. También hacia finales del siglo XVIII entonces tenemos este otro mapa de Guanajuato, donde ya nos deja ver todo el camino a San Miguel el Grande. Ya no se usa, ya no se distingue porque construyeron una presa, le llaman Begoña o presa Allende, que inundó todo este sector. Entonces ya perdió la gente la memoria de que por ahí se iba y se venía a Guanajuato. Bueno, vamos un poco más a otra área para hablar de este concepto de camino real de tierra adentro, porque debemos a poner en su lugar que no estamos queriendo suplantar a una realidad histórica. El camino real de tierra adentro existe actualmente como un concepto cultural, es una construcción cultural que está bien que nos una y nos interese estudiarla mejor, pero vamos a darle su lugar al conocimiento histórico. La guerra de conquista de todo este territorio produjo documentación. Alguna, bueno, pues no se encuentra a nuestro alcance, como van a ser estas que voy a comentar enseguida, que están en el Library of Congress, unas, y otras están en el Library Library en Washington y en Chicago, y hay otras que están en el Archivo General de la Nación.
Por ejemplo, esta del año 1551, que se da una instrucción a Hernán Pérez de Bocanegra, quien era el encomendero desde Acámbaro hasta quién sabe dónde, hacia el norte. Hernán Pérez de Bocanegra, que fuera a castigar a los indios chichimecas que han hecho robos, muertes y daños en el camino de los Zacatecas. Ahí no dice camino de tierra adentro, ahí dice camino de los Zacatecas. Y eso les quedaría muy bien aquí en Zacatecas, que lo comenzaran a tomar motu propio y ojalá y localicen la escritura en Library of Congress. Al final vienen las referencias para que los originen y ya tengan un testimonio pues más concreto de que forman parte de esta construcción histórica. Y bueno, pues ahí se le dan las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer. El bastimento para el ejército se ha de mandar desde Michoacán, San Miguel y Querétaro. Michoacán, la ciudad de Michoacán es Pátzcuaro. Es la primera ciudad que la corona española ordena que sea ciudad. Pues porque ahí se va a establecer el obispado. Se había establecido en Tzintzuntzan. Fue por allá un abogado, Vasco de Quiroga, y convenció a las cortes de que Tzintzuntzan era un lugar corrupto, que no convenía y que valía la pena cambiar el obispado a Pátzcuaro y logra que se nombre Ciudad de Michoacán, Pátzcuaro. Bien, pues de Pátzcuaro viene un camino real. Pátzcuaro, lago de Pátzcuaro, Acámbaro, Celaya. Olvídense de Querétaro, no existe Querétaro, en 1551. Así que ahora el camino real lo hace pasar por Querétaro, pero es un desarrollo posterior. Es Pátzcuaro, es Acámbaro, es Celaya, bueno, es Comonfort, es Celaya, es San Miguel, y dice ahí de Querétaro. Entonces, ¿por Querétaro van a llegar? Querétaro sí existe porque es una concentración de nación otomí, ñuñi, que están ahí como grupos de guerra para ir sobre la Sierra Gorda o para retener a los que bajan de la Sierra Gorda, que llamaron chichimecas jonases o panas. Y luego dice, el bastimento para el ejército se ha de mandar desde estos lugares y se pagará tal. Y se ha de buscar los malhechores en los lugares donde habitan, utilizando espías y nahuatlatos. A mí me hubiera gustado compartir con Toño esta expresión, porque me parece que los nahuatlatos bien pudieran ser esos tlaxcaltecas que vienen de allá, de otra ciudad. Creo que también hay que darle su lugar. Tlaxcala es también nombrada ciudad. Desde que va a existir la Nueva España, van a existir entonces la ciudad de Tlaxcala, la Ciudad de México y la Ciudad de Michoacán. Y me parece que de allá es de donde vienen todos los nahuatlatos que entienden las lenguas que se hablan en esta región. Porque los tlaxcaltecas, por otras líneas de búsqueda de conocimiento, se decían a sí mismos que eran descendientes de los chichimecas. O sea que ellos descendían de toda esta región. Sus antepasados eran los chichimecas. Esto puede ser que conocían lenguas que por acá se hablaban. Hay, sin embargo, otra explicación de quiénes son nahuatlatos. Son los que lleva Fray Bernardino de Sahagún y los demás franciscanos en Tepeapulco, en Texcoco y en Tlatelolco, y les enseñan la lengua castellana, pero escrita. Sin embargo, ellos solamente saben hablar castellano, náhuatl castellano y algunos latín. Y aquí, bueno, Marcelo me podrá refutar o aportar quizás, ¿no? Yo digo que los nahuatlatos que vienen acá, los zacatecos, son de Tlaxcala, porque son los enterados en otras lenguas. Ladinos es la palabra, ladinos en varias lenguas. Y se dará noticia desde el camino al alcalde mayor de los Zacatecas. Estamos en el año 1551, o sea que ya existe la institución, digamos hoy municipal, de la alcaldía mayor. Y están los distintos alcaldes que se dedican a la administración de la justicia, no únicamente del orden económico y social. Estaría el alcalde del crimen, por ejemplo.
que sean los que organicen pues a los grupos que acudan, a los que va a llevar Hernán Pérez de Bocanegra, para que de aquí hacia allá, de donde venga Hernán Pérez de Bocanegra, de Acámbaro, supongamos, logren atrapar a todos los que están en el camino de los Zacatecas. Lo quiero reiterar. Y además se vuelve a hacer la indicación que ya había puesto Hernán Cortés en la cuarta carta de relación a Su Majestad Carlos I, al decir, tengo noticias de que hay un lugar donde las chichimecas, me han dicho, hay mucha plata, los españoles seríamos bien aprovechados. He mandado a muchos de nuestros amigos y de los nuestros a caballo para que conozcan aquella región. Casi dice lo mismo. Les inviten a que reconozcan a la fe de Cristo y a Su Majestad, porque no debe de haber en la tierra nada que no reconozca a la fe de Cristo y a Su Majestad. Y si se rehúsan a hacerlo, se les haga la guerra y se les reduzca a esclavitud. Es lo que ordena Hernán Cortés, y es lo que aquí está diciendo en 1551. Les hará todo mal tratamiento hasta rendirlos y prenderlos. Con la información de sus delitos se tomarán sus confesiones a los indios detenidos, haciendo justicia de los principales y más culpados, no condenando ninguno por esclavo. Los demás los enviará presos a la cárcel real de la corte. Había cárcel en Zacatecas. El ayuntamiento debía de tener en sus casas reales real cárcel. Por ahí valdría la pena. Y los que se morían eran chichimecas. ¿Merecían ser enterrados en Camposanto si no estaban bautizados? Por ahí están las preguntas que pueden guiar sus búsquedas a ustedes, los zacatecanos. Este documento está en la Library of Congress. Tenemos más del año 1551, octubre, también a Hernán Pérez de Bocanegra. Sintetizo: aprender y castigar a los chichimecas bravos que andan asaltando, matando y robando en el camino de los Zacatecas. Noviembre de 1551 se ordena a don Antonio, que es el gobernador de Michoacán, por juez, capitán de los indios que van de servicio del rey, a ponerse bajo las órdenes de Hernán Pérez de Bocanegra, como la persona que va a castigar y remediar los delitos, fuerzas y robos que los chichimecas bravos han hecho en el camino de los Zacatecas, con la expresa instrucción de ocuparlos en llevar cargas, no deben de servir a los españoles ni otra cosa. Solo tomo un punto que está siendo puesto en valor, afortunadamente ya, la República de Indios. En Michoacán, así como en otros lugares, se va a aplicar el derecho romano, el antiguo derecho romano, el derecho de conquista, de que aquel que acepta el ser conquistado tiene derecho a subsistir con sus instituciones. En este caso, la República de Indios o de Naturales se va a establecer, al menos para este territorio, y debido y derivado por la actitud de Francisco de Tenamastre, el cacique Cascán, que logra llegar hasta las Cortes en España y encuentra un excelente asesor jurídico que va a ser Bartolomé de las Casas. Y eso es lo que van a ganar. Que se busque en el derecho antiguo, en el derecho romano, este derecho del conquistado, y se va a formalizar la República de Indios. Para nuestro estado de Guanajuato, nos parece que Acámbaro es uno de los casos de la República de Indios. Yuriria es el otro caso, y esto, bueno, seguimos a los colegas historiadores de Michoacán que lo han documentado mejor, pero para su territorio, de allá de Michoacán. Yo los invito a que también los de Zacatecas busquen, y aquí donde hubo República de Indios, ¿dónde están esos expedientes? El doctor Marcelo nos podrá orientar si ha encontrado algo en el archivo histórico que ya fue a visitar. Bien, pues entonces nosotros tenemos en aquel territorio un mapa del año de 1536 a 1539, la fundación de Santo Tomás de Tierra Blanca, actualmente el municipio de Tierra Blanca, otro mapa que es el de San Juan Bautista de Jichú de Indios, y no han sido publicados, no han sido estudiados.
Luego tenemos entre 1546 a 1549 los asentamientos de hospitales de indios en el Valle de Chichimecas, actualmente San Miguel de Allende, y de 1540 a 1552 tenemos otros asentamientos de tlaxcaltecas. Yo estoy proponiendo la hipótesis de que es Analco, los ojos arcos en el camino a los Zacatecas, el actual San Felipe, que se reconoce a partir de 1562 como Villa de Españoles, pero ya existía antes con este avance, esta avanzada de los tlaxcaltecas. Pero históricamente el término y el concepto actual, ¿cuándo comenzó? Bueno, yo les propongo, se llama Camino de los Zacatecas, no se llama Camino Real de Tierra Adentro. El término Camino Real de Tierra Adentro es muy posterior, según los documentos históricos. Uno que tenemos de 1767 en Guanajuato dice los comercios de tierra adentro, de tierra adentro. O sea que todo esto, después de Guanajuato hasta Santa Fe, Nuevo México, es tierra adentro. Es el camino de tierra dentro, al que se puede llegar hacia allá, hasta Nuevo México. No es que aquí fuera el camino real de tierra adentro, Zacatecas, ni allá Guanajuato. Son caminos reales, porque la corona cobra una protección a los que por ahí llevan las mercaderías, protege, establecen sitios, presidios, fortines, y no únicamente para la guerra. Los establece porque tienen que controlar el intercambio de los productos. Enseguida mostraré algunos que llegaron a Zacatecas en el siglo XVIII. Los tenían que cuidar. El caso aquí es la mención que hace Bartolacci del año de 1777, de cuando, en 1767, perdón, Bartolacci lo hace en 1777, 10 años después, cuando en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III. De San Miguel no pueden salir a cumplir la orden a Guanajuato porque ha crecido tanto el río Laja que no pueden pasar por el puente. Dice ahí, se impiden los comercios de tierra adentro y Guanajuato. La comisión que iba para este último, el año de 1767, no se pudo verificar hasta 3 días después del que se ejecutó en real orden en las demás ciudades y lugares de la América. O sea que sí, estaba por ahí ese camino que ya he mostrado. Y este se llamaba entonces, quizás a partir de entonces, Tierra Adentro, 1767. Pero bueno, ya lo tenemos, ya en nuestra construcción cultural, abonémosle, enriquezcámosla. Este derrotero del Camino Real de Tierra Adentro, publicado en la Gaceta de México el año de 1731, nos está indicando en leguas cuántas hay de México a Querétaro, de Querétaro a San Miguel. De Aguascalientes a Zacatecas hay 20 leguas, de Zacatecas a Sombrerete hay 30 leguas, y también nos está indicando los precios, pero no los pongo, nada más para mostrar, ilustrar este mapa que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el expediente de la declaratoria o de la integración del Camino Real de Tierra Adentro en la lista del Patrimonio Mundial. Y ahora vemos el año 1731, también según publica la Gaceta de México en ese año. Miren los productos que llegaban a Zacatecas y ahora imaginen, pero ¿dónde se producía esto? ¿Y cómo llegaban hasta acá? Pues por esos caminos reales, ¿no? La greta, ¿qué es la greta centrada? ¿Qué es la greta centrada? El acero, había acero en el siglo XVIII, está publicado en la Gaceta. Y se nos ha dicho que el acero solamente se logra en el siglo XIX, cuando se encuentra la fusión a través del carbón mineral. ¿Qué pasa aquí? No? Hay que averiguar. Saltierra, sí, pues es esta tierra que ponen en las techumbres para que no haya filtración de aguas de lluvia. Cueros de reses para sogas y botas, carretas de sotol, pero no están hablando de la bebida, están hablando de la palma, género de palma que sirve en las fundiciones. El magistral, que es la pilita de cobre que se usa para la amalgama, las barras y los picos, molinos. ¿De qué molino estamos hablando?
o están hablando ellos. Nada más está aquí la relación en la página de 309 de Ursúa, de la compilación de las gacetas. Y ahí están, por cierto, como ya voy a terminar, esta presentación la dejamos ahí para que quien guste la pueda tomar con su USB y la compartamos. Al final va a mi correo electrónico para hacer el intercambio e incluso darles las referencias correctas, porque aquí solamente estoy mostrándolas. Sí, son las Gacetas de México, publicadas en 1950. Soy el afortunado poseedor de 3 de estos ejemplares. Este año 1732, en la ciudad de Zacatecas, hubo el siguiente comercio tan solo de la alhóndiga, y ahí están las cantidades que ingresaron en ese año, cuanto maíz, sin el que se consume en peones y mulas de las minas. ¿Y ese de dónde lo traían entonces? Quizás de por aquí cerca, quizás había un sistema de cultivo de maíz que ustedes tendrían que ubicar. Harina, carneros, toros, ¿de dónde venían? Bueno, ¿dónde empieza la ganadería de Valparaíso? Que no empieza aquí, en Zacatecas. Desde aquí hasta Jaral de Berrio llegaba la posesión de Valparaíso y Jaral de Berrio. Entonces, ¿por qué tenían que traer aquí todo esto? Bueno, y ya para cerrar entonces, las líneas para construir el patrimonio. El patrimonio también es lo que logramos construir, no únicamente lo que ahí está. Lo que logremos documentar es el patrimonio. Y en este caso, pues en el Códice Florentino vemos que ya hay una indicación de caminos. Universalmente es conocida ya esta marca de la huella del pie. Volvamos al Códice Florentino y busquemos ahí pues todos los elementos que se producían en esta región. Ayer se habló de algo muy importante, los chanchihuites, que de aquí pues, seguramente iban hasta allá. Y también damos lugar a las reformas o adecuaciones constitucionales que nos han propuesto el reconocimiento y el respeto a la lengua y a la cultura de las naciones originarias. No los veamos ya tan exóticamente, ni mucho menos. Intentemos venderlos como un atractivo turístico a los indios, al pueblo. No, son seres humanos. ¿Dónde están aquí en Zacatecas visiblemente estos grupos? Sean los originarios, como en Guanajuato tenemos a los Esar de San Luis de la Paz, ya dejamos de llamar a los chichimegas, esa es su lengua y ellos quieren que se les diga Esar. ¿Cómo se les va a llamar aquí? A los grupos originarios en el estado de Zacatecas. Ahí están los zacatecos, los teos zacatecos, los teochichimecos, pero están todavía. Y bueno, pues me permito mostrar esta imagen del fuerte de San Felipe, pues porque nuestra anfitriona proviene de Ojuelos y hay este punto que los vincula a San Felipe y Ojuelos, que debió de haber sido un fuerte y ahora es una capilla. Por ahí los cambios de uso de los edificios a veces no nos dejan ver qué es exactamente lo que hubo en un tiempo. Y lo otro, por favor, permítanme que sea pertinente, les quite tiempo, pero necesitamos atender las devociones. El Señor de Esquipulas es el Cristo de los arrieros. Y lo tenemos desde Honduras hasta Santa Fe, Nuevo México. Pero ¿dónde está aquí? En Zacatecas debió de haber habido. Eso es muy importante. Es las devociones. El Señor de Esquipulas, el Cristo de los arrieros. Bien, pues entonces aquí están las referencias y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Procedemos con nuestra ronda de preguntas. 3 participantes, por favor. Adelante. Sí, voy a procurar ser muy breve. José Luis nos ha traído aquí una cantidad muy grande de inquietudes y preguntas que requieren varios años de investigación. Lo del Camino Real de Tierra Adentro, por supuesto que es una convención turística empresarial, supongo. El topónimo existe desde el siglo XV
como tierra adentro, no como camino real de tierra adentro, pero la expresión tierra adentro es del castellano arcaico y es toda aquella tierra que se extiende del litoral hacia adentro. Así como hay mar adentro, hay tierra adentro. Yo vengo pensando como que una de las cosas que también nos falta es como un vocabulario del camino real o de los caminos reales de tierra adentro, porque son muchos. Es un camino de caminos, si acaso. Es interesante que conocen muy bien Zacatecas y Guanajuato, pero no han visto que en San Felipe la calle principal, la calle que existe, que era el Camino Real de tierra adentro, se llama todavía Camino Real Zacatecano. Ahí está. Oficialmente se llama Camino Real Zacatecano y están numerados. Y uno de esos números es el antiguo mesón de San Felipe, del cual nuestro amigo no mencionó ayer. El mesón de San Felipe conserva el perímetro que tuvo probablemente desde el siglo XVI. Es propiedad privada y está casi totalmente devastado, pero todavía se ven las bardas de adobe. ¿Sí? Bien, luego lo de realengo es propiedad del rey. Es como hoy diríamos tierra baldía, pero no en el sentido de abandonada, sino que las mercedes de tierra se otorgaban a partir de la tierra realenga. Realenga era la tierra en extensión amplia que se otorgaban mercedes individuales o al pueblo de indios. En ese mismo sentido existe el camino como camino real. Hoy diríamos camino público, aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, la expresión es mucho más actual, camino real de tierra adentro. Más propiamente dicho sería camino real zacatecano. Zacatecas lo debería reivindicar. O también camino de los Zacatecas. Y además no existe una denominación genérica que vaya abarcando tanto como desde la Ciudad de México a Nuevo México, sino que son denominaciones de tramo a tramo. Camino Real a Celaya, Camino Real a San Blas, etc. ¿Sí? Querétaro existió primero como pueblo de indios. La ciudad adulta que conocemos hoy es muy posterior y es muy probable además que de verdad la fundación de San Miguel el Grande se hizo desde el cacicazgo de Querétaro. Es muy importante esa conexión. Luego nos comentaba el doctor Ignacio Orquiola en algún momento que nos hemos ido siempre con la hipótesis de Philip Powell, que deberíamos seguir considerándola como hipótesis, que nuestro mapa famoso de la Alcaldía Mayor de San Miguel el Grande fue la pintura de la relación geográfica extraviada de la alcaldía. Lo hemos dado por hecho, porque además publica el mapa en el volumen Michoacán de las RGs del siglo XVI. Pero el doctor Ignacio Orquiola sugiere que no dejemos de considerar la hipótesis de que el mapa haya sido parte de un expediente diferente, que fue escrito entre fines del 16, principios del 17, y es probable que tenga razón. ¿Sí? De cualquier forma, el contexto histórico es el mismo. ¿Qué más? Claro que Zacatecas tuvo jurisdicción civil y criminal, no solo jurisdicción civil. Y en fin, creo que nos deja mucha tarea José Luis para ir pensando como en una antología de textos sobre el camino real de tierra adentro. Gracias. Gracias. Dos preguntas, doctor. Para quienes no somos historiadores, y lo mencionó en la ponencia, pero de manera muy explícita, yo le pediría que nos diga qué implicaciones tiene que sea República de Indios. O sea, esa es la primera. Y lo segundo, hay investigaciones que tratan de demostrar que el primer intento del Camino Real de Tierra Adentro fue por Acámbaro y demás. O sea, ¿cuál es su opinión?
¿Hasta dónde realmente podemos estudiar repúblicas de indios si no han sido identificados los expedientes, si se ha dicho que todo esto formó parte de los archivos parroquiales, que eran quienes tenían que supervisar a los gobernadores de estas extensiones territoriales? Es una tarea que los colegas de Michoacán han venido hace, pues no sé, quizás desde don Luis González y González con las monografías de Michoacán, han venido batallando por establecerlas. Pues ya que en el siglo XIX, con la extinción de las propiedades de las comunidades, algunos se defendieron mostrando lo que ahora llamamos los títulos primordiales, y eso está en el Archivo General de la Nación, pero no todo. Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán. De nuestra región, en Guanajuato, no tengo toda la información, no lo conozco todo. Y de acá, de allá para acá, no he entrado. El concepto lo da claramente Miguel León Portilla en el trabajo sobre Francisco de Tenamastri. Ahí es donde nos describe la disposición de que se hicieran repúblicas de indios ahí donde era aceptado el grupo que ahí vivía aceptaba al conquistador. Y es lo que en Guanajuato nos ha metido un poco en la rencilla, porque pues los purépechas habitaban del río Lerma hacia abajo. Los otomí habitaban Xilotepec, el Valle del Mezquital, igual los mazahuas, o sea que del río Lerma para acá, al norte de Guanajuato al menos, ninguno era una nación originaria que aceptara el derecho de conquistado. Los Analco, el de San Felipe, el Escuinapan de San Miguel, el Xidó de Salamanca, pues habían sido trasladados y ahí se les dejó para que poblaran. Pero entonces no forman una república de indios, son pueblos de indios. Los que llevan a Guanajuato quedan como hospitales de indios. No hemos visto expedientes de república de indios que eligieran gobernadores. Nuestra ilusión es acabar. Estamos buscando esos expedientes y pues estamos viendo hacia el archivo del Cabildo Metropolitano, que ya trabajaron Oscar Macín, y me ha dicho que no ha visto ninguna documentación que refiera como tal República de Indios, pero bueno, estamos con la esperanza de que algo llegue a surgir. Hacia acá pensaríamos, le convenía al estanciero, a Hernán Pérez de Bocanegra, a Juan de Villaseñor, a Oñate, ¿les convenía que hubiera repúblicas de indios? Creo que no. Les convenía que hubiera congregaciones para poder disponer de la mano de obra, según todo el estudio que hizo Silvio Zavala, sus publicaciones de la historia del trabajo en la Nueva España, poblaron para tener la mano de obra que trabajara en las haciendas, en las minas. ¿Les convenía que hubiera república de indios? Eso es un reto. Si en Zacatecas los zacatecos o los otros grupos que hubo habrían aceptado, y entonces la corona habría establecido república de indios en esta región: Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Coahuila, etcétera, ¿no? Sí, tiene razón Marcelo, es una gran tarea, pero pues no estamos solos. Yo espero que haya muchos otros jóvenes interesados en el conocimiento histórico y que vayan a los archivos, que busquen, que procuren. El otro punto, perdón, era... Pues sí, porque Acámbaro, según Jiménez Moreno, es precolonial, ya existe, es de los pueblos que ya existen y simplemente avanza el asentamiento novohispano sobre algo que ya había. Incluso parte de su acueducto ya lo tenían en uso, no exactamente la actual población, pero sí ya lo tenían en uso. Estamos trabajando sobre eso.
No, pero rapidito, no es un comentario rapidito con lo de los nombres, porque o sea, hasta aquí. Por favor, lean los expedientes de la UNESCO desde otro punto de vista. O sea, lo que yo entiendo del expediente del Camino Real de Tierra Adentro no es un nombre turístico como dice Marcelo, no lo veo así tampoco. Porque el Camino de Santiago tampoco se llama de Santiago en todos sus tramos, es evidente. Se está hablando de una fe en ese caso. Y como yo entiendo de Tierra Adentro, que si fuera desde el punto de vista turístico lo llamaría Camino de la Plata, me parece más atractivo, pero bueno. Es una temporalidad de una zona con 60 sitios, porque cuando estoy viendo que está el Camino de los Zacatecas, ni siquiera San Miguel existía, ni Querétaro, o sea, no lo veo así, lo veo como en una temporalidad y lo veo como una actividad económica que tiene que ver con La Plata, por lo cual no se llama así, ni se llamó en un tiempo, ni se llama ahorita, etc. O sea, no lo veo, me parece a mí, o quizás estoy equivocado, ¿no? Sí, la Camino de Tierra Adentro eran las zonas que estaban del litoral para adentro, pero yo leí en algún lado que en México, no sé por qué, era de Ciudad de México hacia arriba, que era la parte como desconocida, fue la época que se llamó Tierra Adentro, y creo que en el siglo XVII, no en el XVI, pues. Entonces, y así, pues, si ustedes revisan el patrimonio mundial, por ejemplo, es que solamente para ponernos de acuerdo y poder al final conservar el patrimonio. Ustedes saben qué categorías de patrimonio mundial. Ciudades mexicanas patrimonio mundial son las 10 ciudades con un perímetro declarado, una serie de cosas, y bueno, y para ponernos de acuerdo en que esas 10, pues. Pero el itinerario cultural de Tierra Adentro incluye 60 sitios. Entonces, yo sé que hay también otro lío armado, porque ahí se está diciendo en el Camino Real de Tierra Adentro, ni que San Luis Potosí es patrimonio mundial, ciudad patrimonio mundial, ni que Durango es ciudad patrimonio mundial. O sea, pero yo creo que esa cuestión no es de nombre. Oye, yo me desgasto, o sea, creo que por ahí no va la onda, ¿no? Y entonces yo lo veo así, está asociado a una temporalidad y por eso se llamó de Tierra Adentro, a una temporalidad y a una actividad comercial. La otra cosa son las fronteras, pues. O sea, porque no había ni México ni Estados Unidos, era un territorio, o sea, yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Y ahora no, pues ahora es binacional y todo lo que estamos viendo, ¿no? Ni había los estados, ni había las fronteras municipales, ni nada de eso. Entonces, eso todo es bonito para el viajero, que no usa mucho, no tiene mucho tiempo de estar metiéndose en la historia. Por eso en cada centro de interpretación del patrimonio, en cada municipio de Tierra Adentro, debe haber la posibilidad de adentrarte en el conocimiento hasta donde tengas tiempo. Pero hay un mensaje interpretativo adelante que te debe decir, este es el Camino de la Plata, por decir algo, porque pasó esto, esto y esto. O sea, son niveles de presentación del patrimonio, que es lo que yo creo que es importante para su conservación. Muchas gracias.